revelado los escalofriantes secretos de una casa maldita y 5 lugares embrujados inexplicables. La noche caía como un sudario oscuro sobre el pequeño barrio donde Juan vivía. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. Las luces temblorosas de la casa maldita, al final de la calle, parecían llamarlo, como si en su interior habitaran secretos desgarradores. Una antigua leyenda hablaba de sombras que devoraban los miedos de quienes se atrevían a acercarse, y la desaparición de varios vecinos solo reforzaba el terror que acechaba en el aire. La gente murmuraba, susurrando con miedo, mirando por las ventanas, como si temieran que un simple vistazo pudiera atrapar sus almas. Juan, con las manos callosas de tantos días de trabajo en la construcción, no podía dejar de pensar en esa casa. Esa noche, mientras sus hijos dormían, su mente desbordaba inquietud. Entonces, su teléfono vibró, un mensaje anónimo. Los secretos de la casa son más oscuros de lo que imaginas. Cuidado con quien confías. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo en su pecho se revolvió. Y entre sus vecinos, su mirada se cruzó con la de un hombre que desde siempre le había sonreído, pero cuyas intenciones ahora parecían tan turbias como el aire denso de la noche. Un sudor frío brotó de su frente. La atmósfera se volvía cada vez más densa. Cada paso que daba resonaba como un eco en su mente, recordándole que podía ser el próximo. Aún así, la protección de su familia lo empujó a investigar. La casa maldita, con su luz parpadeante, se alzaba como un reto. En su interior, los ecos de voces olvidadas resonaban, como lamentos atrapados en las paredes. Todo estaba en silencio, miedosamente silencioso. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, un grito desgarrador se oyó a lo lejos, haciendo que su corazón se detuviera. Juan salió disparado hacia su casa, con una mezcla de miedo y rabia, pero al llegar encontró la puerta entreabierta. Algo en su estómago se encogió. El hogar donde siempre había hallado paz se sentía extraño, invadido por sombras. Entró con cautela, llamando a sus hijos, pero el silencio era ensordecedor. Sus hijos habían desaparecido. El terror le llenó el pecho. La desesperación lo llevó a pedir ayuda a los vecinos, pero todos apartaron la mirada, temerosos, sabiendo que la casa maldita no perdonaría. La única mano amiga que encontró fue la de un anciano, un hombre cuyo rostro surcado de arrugas contaba historias de tiempos y terrores pasados. Lo que hay en esa casa es el alma de lo que ya no debe estar aquí, dijo, mientras señalaba a ese vecino que siempre sonreía con ojos de presa. La tensión se apoderaba de Juan. La verdad se le revelaba como un espejismo, tanto más aterradora que los cuentos que escuchaba de niño. ¿Podría descubrir el misterio antes de que fuera demasiado tarde? Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: ya es demasiado tarde, Juan. La casa te está esperando. Con un nudo en la garganta, miró hacia atrás, sabiendo que la sombra acechante había comenzado su cacería. La oscuridad se hacía cada vez más opresiva, un mar de sombras que parecía absorber cada rayo de luz. Juan sintió que un sudor helado cubría su frente mientras su mente daba vueltas, tratando de encontrar una salida a esta pesadilla. Sus hijos estaban en algún lugar, quizás ocultos, atrapados entre el terror de aquella casa maldita. Con cada segundo que pasaba, la sensación de que el tiempo se evaporaba se intensificaba. Un ruido metálico provenía de la cocina, una puerta golpeándose. Juan se congeló en su lugar. ¿Debía ir a investigar o sucumbir a la desesperación y correr a la calle? Pero sus hijos. La imagen de sus rostros inocentes lo instó a avanzar, cada paso resonando con un eco que retumbaba en su pecho. A medida que se acercaba, los gritos latentes en su interior comenzaron a tomar forma, llenándolo de determinación. Cuando llegó a la cocina, encontró una ventana abierta. El viento aullaba como un animal herido,
como si la misma casa estuviera viva, deseando atrapar a quien se atreva a perturbar su paz. Miró a su alrededor, la mesa despejada, los cuchillos alineados, pero nada de sus hijos. ¿Dónde están?, se preguntó en voz baja, la desesperación teñida de un temor profundo. De pronto, notó marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Sin pensarlo dos veces, siguió las marcas que lo llevaron hacia el pasillo desértico. En su recorrido, un escalofrío intenso lo atravesó de pies a cabeza. Una risa suave y burlona surgió de las sombras. ¿Era su mente jugando trucos, o había algo más allí? Se vio obligado a contener su aliento y presentó un paso más calculado, sintiendo que la espina dorsal le ardía. «Hijos», gritó, su voz resonando desesperadamente, cualquier respuesta era la que más deseaba escuchar. Entonces, un lamento proveniente del sótano le hizo helar la sangre. Era una mezcla de llanto y desesperación, y la voz sonaba familiar. «Esa voz, papá», gritó uno de sus hijos. El mundo se detuvo. Juan sintió que el suelo se abría ante él. Una mezcla de alivio y terror lo empujó a la puerta del sótano, el corazón bombeando a un ritmo frenético. Con cada paso hacia abajo, las sombras parecían tragarse la luz de su linterna, y las risas se convertían en ecos que hacían temblar su almohada emocional. La escalera crujía, como si advertía de la presencia inminente de algo más. Por fin, alcanzó el umbral y encendió la linterna. Las paredes estaban cubiertas de marcas, dibujadas con un tono grisáceo que parecía moverse, respirando. Y ahí estaban sus hijos, temblando, amarrados a las viejas tuberías del sótano. Una mezcla de terror y alivio lo invadió al verlos, pero en el fondo sabía que no estaban a salvo. Observando a su alrededor, el aire se volvió más denso, más corrosivo. Había algo más en la penumbra. Con un empujón de adrenalina, se acercó, pero justo en ese momento, la puerta del sótano se cerró de golpe. Un viento helado recorrió el lugar, y la risa burlona resonó de nuevo, esta vez más cercana. En ese instante, un sentimiento profundo de traición lo invadió. A su alrededor, las sombras comenzaron a cobrar vida, una forma difusa que se materializaba lentamente, tomando la forma del vecino sonriente, sus ojos reluciendo con un brillo siniestro. La angustia lo abrazó como un manto. Con un grito que desgarró el aire, sabía que la casa no solo había atrapado a sus hijos, sino que también estaba más allá de su control. La verdadera cacería había comenzado. La sombra estaba a punto de revelarle un secreto que cambiaría todo. ¿Los recuperarás? O quizás, solo seas tú quien moldee sus almas, susurró la figura en la oscuridad, y Juan se sintió atrapado, entre la necesidad de salvar a sus hijos y el terror de lo que esa casa podía hacerle. Las luces comenzaron a parpadear. ¿Qué vendría después? Un grito desgarrador o tal vez una risa más escalofriante. Una nueva noche de horror estaba dispuesta a comenzar. La oscuridad se espesó alrededor de Juan, como si un manto de pesadilla hubiera caído sobre él. El susurro del vecino aún resonaba en su mente, un eco inquietante que se mezclaba con el grito desesperado de su hijo. Con cada instante que pasaba, la presión aumentaba, un sagrado pálido que le apretaba el pecho. Intentó acercarse a sus hijos, pero la figura espectral del vecino no lo dejaba avanzar. Sus ojos, dos hendiduras oscuras, lo observaban con malicia, disfrutando del sufrimiento. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Juan, su voz temblando al borde de la quiebra. La figura sonrió, una mueca grotesca que estiraba su rostro, mientras las sombras se agolpaban detrás de él, alzándose como olas en un océano de horror. «Quiero que elijas», respondió el ser, y su voz sonó como un susurro helado que quemaba su mente. «¿Salvarás a tus hijos o te salvarás a ti mismo?». No había tiempo para pensar. La desesperación lo llevó a cortas zancadas hacia sus hijos, que lo miraban con ojos llenos de terror, llenos de preguntas. De repente, un ruido sordo reverberó en el sótano. Era como si la casa misma se quejara de su presencia. Las paredes respiraban, y cada respiración arrancaba un poco de la esperanza que aún llevaba en su interior. «Juan», gritó su hija, señalando hacia la esquina más oscura. Un par de ojos brillantes y amenazantes emergieron de la penumbra. Su corazón latió con fuerza. Algo más había acechado en la oscuridad.
Una figura más alta se manifestaba, contorsionándose de forma antinatural, como si el propio terror hubiera tomado forma física. «Déjelos ir», aulló, pero las palabras le sonaron vacías. La figura alta se acercaba lentamente, dejando una estela de piel fría que calaba hasta los huesos. El miedo se manifestaba como un frío gélido en su pecho. «Tu voluntad ha sido sellada», dijo el vecino, y su risa resonó como un clamor en el vacío. «Tus hijos están atrapados en un juego que tú iniciaste. Ellos son solo piezas mientras tú decides quién permanece en esta casa». Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y en medio de esa confusión, Juan sintió como si la casa temblara. Un temblor extraño comenzó a sacudir el suelo, como si la propia fundación estuviera luchando contra los seres que la habitaban. Esta casa no era un simple edificio. Era un ser vivo, y estaba en guerra. Juan recordó las historias que su madre le contaba de aquel lugar, de almas atrapadas y maldiciones que nunca se levantan. ¿Qué camino había tomado? Deseaba haberse quedado lejos, que sus hijos nunca hubieran conocido aquel horror. Pero el deseo no podía cambiar la atmósfera siniestra que lo rodeaba. «Tienes que liberar a tus hijos», gritó, pero el eco de su voz solo lo devolvió más profundamente a la desesperación. En ese instante, una sombra se materializó entre él y sus hijos, un espectro que parecía alimentarse de su angustia, su dolor, convirtiéndose en un monstruo voraz. La puerta del sótano, aún cerrada, resonó con los golpes de algo que intentaba salir. Creyó escuchar un murmullo apagado, como si las almas atrapadas quisieran advertirle. La luz temblorosa de la linterna comenzó a fallar, y cada pulso de luz revelaba más y más figuras familiares, sonrientes pero torcidas, que aparecían y desaparecían, como recuerdos difusos de lo que un día fueron. Desesperado, miró a sus hijos, y su corazón estalló de terror. La elección que debía hacer ya no parecía una opción. Desde el fondo del sótano, una risa resonó, burlona y fría. «Ahora debes decidir, Juan. ¿Un alma por otra cuál será tu elección?» Atrapado entre sus propios miedos y la desesperación de sus hijos, Juan supo que las sombras eran más que alucinaciones. Eran el eco de sus decisiones pasadas. Mientras una oleada de frío lo envolvía, una conciencia se encendió en su interior, no podía dejar que esa casa lo atrapara. ¿Pero sería suficiente? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, la puerta finalmente cedió, revelando una habitación aún más oscura y aterradora. Dentro, un susurro incesante emergió, impregnando el aire con promesas y amenazas. La verdadera prueba de Juan estaba por llegar, y el tiempo se esfumaba a un ritmo vertiginoso. «¿Estás listo para enfrentar lo que has creado?», resonó la voz en la penumbra, haciéndolo temblar. Y solo entonces, se dio cuenta de que cada elección hecha había tejido su destino, el de sus hijos y el de la casa misma. ¿Puede Juan desentrañar los secretos de su horrenda trampa antes de que sea demasiado tarde? El aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Juan sintió el pulso de su corazón resonando en sus sienes, cada latido un recordatorio de la desesperación que lo invadía. Los gritos de sus hijos resonaban en su mente, amplificados por el eco del sótano, mientras la figura del vecino se retorcía en sombras, disfrutando del espectáculo que se desarrollaba ante él. «Debes decidir, Juan», repetía el ser, con un tono que helaba la sangre. «Una elección que definirá no solo a tus hijos, sino a tu propia alma». Con un esfuerzo que le pareció monumental, Juan se acercó lentamente hacia la puerta abierta, la cual mostraba una oscuridad impenetrable. Las sombras parecían llamarlo, como si prometieran respuestas a sus preguntas. No había tiempo que perder. Lo que había en esa habitación podía ser la clave para salvar a sus hijos o, tal vez, su tumba. «Juan», suplicó su hija detrás de él, su voz cargada de un inocente miedo. «No entres». El dilema se apoderó de él. Una parte de su ser quería proteger a sus hijos, mientras que otra parte lo empujaba a descubrir lo que había detrás de la puerta. ¿Acaso era posible que esa sabiduría, esa esencia oscura, le brindara el poder que necesitaba para enfrentarse al nefasto juego del vecino? Los ojos del vecino lo seguían, intensos y burlones. «No tienes mucho tiempo».
Las sombras se alimentan de tu indecisión, dijo, como si sus palabras fueran un veneno que pulsaba en su mente. Juan inhaló profundamente y, con el valor bordeando el abismo de la locura, cruzó el umbral hacia la oscuridad. De inmediato, una oleada de pánico lo envolvió. Una habitación que no podía definir, un lugar lleno de espejos desgastados que distorsionaban no solo su imagen, sino también la de su propia esencia. Su reflejo se multiplicaba en ángulos extraños, mostrando facetas de su vida que preferiría olvidar. ¿Qué es este lugar?, murmuró, mientras daba pasos temerosos. Las imágenes en los espejos comenzaban a hablarle, recordándole momentos de negligencia y decisiones fallidas. Una voz entrelazada con sus recuerdos más oscuros emergió: no puedes escapar de ti mismo, Juan. De repente, el aire se tornó frío, y un susurro helado acarició su cuello como un aliento en la oscuridad. La elección es tuya. Tu vida por la de ellos. ¿Te atreverás a sacrificar lo que más amas? En un rincón de la habitación, una imagen de sus hijos, sonrientes, emergió de un espejo. Papá, dijeron en un coro que resonaba con desesperación. Juan sintió que la culpa lo devoraba, un lacerante grano en su pecho. Miró su reflejo, y en lugar de su cara familiar, vio el rostro de un extraño, uno que había sido consumido por sus fracasos. La habitación comenzó a girar, los espejos distorsionando la realidad, y él se asió a lo único que permanecía firme, el amor por sus hijos. Se giró para salir, pero la puerta que había cruzado se había desvanecido. No. Gritó, pero solo la risa burlona del vecino reverberó. Ahora estás atrapado en tu propia creación. Cada reflexión es un eco de tus decisiones, y aquí no hay salida. El tiempo se desvanecía, y con él, la esperanza de salir sano y salvo. Al mirar hacia sus hijos, se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era el vecino, sino él mismo, un juego que había comenzado con su desatención. Con el tiempo desgarrándose, sintió la urgencia de actuar. ¿Y si hay una forma de romper el ciclo?, murmuró para sí mismo, recordando las historias de su infancia. No es así como se acaba. Así, en el corazón de la oscuridad, mientras la casa rugía con sus secretos, Juan se encaminó hacia el espejo que más lo inquietaba. Almas atrapas, escuchen. No quiero salvarme, solo quiero liberar a mis hijos. La luz comenzó a titilar mientras su voz resonaba con determinación, y entonces, algo se agitó en la penumbra, una figura emergió del fondo, otra sombra que había estado oculta, esperando el momento justo de revelarse. Quien está listo para ofrecer un sacrificio, con su corazón en el hilo de la desesperación, Juan. Comprendió que la confrontación final había comenzado. Lo que temía no era solo el sacrificio que debía hacer, sino lo que realmente significaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para redimirse? El eco de risas y lamentos lo rodeaba, y en ese momento supo que la casa tenía planes propios. La oscura figura estaba más cerca y parecía conocer todos sus secretos. ¿Estás preparado para ver lo que realmente estás dispuesto a ofrecer?, susurró. La tensión se acumulaba, se apretaba a su alrededor, y Juan entendió que tal vez no había salida. Todo había conducido a este instante, un instante que podría sellar su destino y el de sus hijos para siempre, y el misterio de la casa continuaba, un eco interminable que lo amenazaba con devorarlo todo. ¿Qué le aguardaba en la próxima sombra? Una risa sibilante llenó la habitación como si las paredes mismas estuvieran cercanas a estallar. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, paralizándolo. La figura, ahora más definida, era una amalgama de sombras y susurros. Sus ojos, un abismo sin fondo, lo miraban con una mezcla de malicia y curiosidad. Tu sacrificio, Juan, será el primer paso hacia la redención, o tu perdición, continuó la voz, cada palabra impregnada de un eco profundo que vibraba en los espejos. La imagen de sus hijos sonriendo desapareció, y en su lugar, Juan sintió una ola de desesperación aplastante. El lugar se volvió más opresivo, como si los espejos se acercaran, crucificando cada pensamiento, cada recuerdo. La figura oscura avanzó un paso hacia él, desvaneciendo la luz que antes titilaba. ¿Quién crees que eres, Juan? Los errores que olvidaste no te olvidan a ti.
Las imágenes en los espejos se intensificaron, mostrando instantes entrelazados de vida y muerte, decisiones equivocadas y un futuro desolador. Intentó mirar hacia atrás, deseando ver a sus hijos, encontrar al menos una pista que lo conectara a la realidad. Pero lo único que encontró fue una creciente oscuridad que consumía el pasado. Las risas de la figura se convirtieron en un murmullo, cantando una canción macabra que resonaba en su mente con fragmentos de amor y culpa. ¿Vas a quedarte ahí, paralizado por el miedo? ¿O vas a aprovechar esta oportunidad para romper el ciclo? Dijo el ser, dibujando formas incomprensibles en el aire con sus dedos alargados. Todo sacrificio debe ser consciente. ¿Qué ofreces, Juan? Las palabras resuenan como campanas en su cabeza. No puedo, balbuceó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. No haré ningún sacrificio. No puedo hacerles daño. Risas resonaron nuevamente, burlonas, aplastantes. Pero tu indiferencia ya les ha hecho daño. Ahora es tu turno de decidir. ¿Serás el héroe que crees o el villano que realmente eres? Juan cerró los ojos, buscando refugio en la oscuridad, tratando de escapar del espejo que cambiaba su imagen. Sin embargo, todo lo que logró fue ver más. Momentos robados a la razón, recuerdos ahogados en lágrimas y arrepentimiento. No quiero ser el villano. Solo quiero salvar a mis hijos. Entonces hazlo, gritó la figura. Hazlo y verás lo que el verdadero sacrificio significa. Abrió los ojos, sintiendo que, aunque no podía escapar, tenía algo que ofrecer. Tomarás algo de mí, entonces, pero no me llevaré a mis hijos, pronunció con firmeza, las palabras haciéndose eco en la oscuridad como un juramento. ¿Interesante? ¿Aceptarás ser tú el sacrificio? La figura se movió con una rapidez sobrenatural, acercándose tanto que Juan podía percibir el frío que emanaba de su aliento. Pero recuerda, el sacrificio no siempre es físico. Lo que ofreces debe ser eterno. Las paredes comenzaron a vibrar. Los espejos vibraban mostrando escenas de su vida, una a una. Pánico y determinación se entrelazaban en su pecho. Juan sintió que el tiempo se desvanecía. ¿De verdad entiendes lo que significa dar tu alma por la de tus hijos? A su alrededor, la habitación comenzó a girar, las imágenes distorsionándose aún más. Cada reflejo es una elección, y cada elección tiene un precio. La tensión se volvió insoportable, y el aire pareció cortarse. Juan cerró los ojos nuevamente, tratando de centrarse. Debía decidir, debía encontrar la forma de liberarse sin perder a sus hijos. Entonces, la voz resonó una vez más, más insistente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Juan? ¿A dónde te llevará tu amor? De repente, sintió un tirón en su pecho. Algo dentro de él se estaba rompiendo. Un deseo visceral de proteger a sus hijos contrarrestaba su miedo. Te daré lo que quieras, pero déjalos en paz. La figura sonrió y comenzó a retroceder. El precio será alto, Juan. ¿Estás preparado para descubrir cuán oscuro puede ser tu corazón para salvarlos? Ante su respuesta, todo se oscureció, y un grito ensordecedor llenó el aire. La habitación dejó de existir y, en su lugar, surgió un camino imponente, lleno de puertas a la izquierda y a la derecha, cada una resaltando una decisión y una consecuencia. Encuentra la puerta correcta y libera a tus hijos, o muéstrame tu verdadera debilidad y quedarás atrapado para siempre. La presión era agobiante, y acorralado entre los ecos de su propia desesperación, Juan dio su primer paso, tembloroso, hacia las opciones que lo aguardaban al final del pasillo. ¿Estaría preparado para enfrentar los horrores que cada puerta podría revelar? ¿O los secretos más oscuros de su alma lo llevarían a una condena sin salida? El aire era denso y frío mientras Juan se adentraba en el pasillo, las puertas a su alrededor parecían susurrar, llamándolo. A cada paso, un sudor frío se formaba en su frente, sus manos temblaban, y su corazón latía con fuerza, acentuando el eco de cada decisión que le esperaba. Miró las puertas con atención, cada una adornada con símbolos antiguos y mezcla de materiales que parecían pulsar con vida propia. La primera a su izquierda era de madera desgastada, sus bordes estaban cubiertos de hiedra y un leve brillo azul lo atravesaba. La segunda, a la derecha, estaba forrada de metal oxidado, chirriando como si un viento invisible la abriera y la cerrara en un vaivén eterno.
Cada decisión tiene su precio, murmuró la figura en la penumbra, su figura oscura aún presente en la esquina de su mente. No dejes que el miedo te paralice, Juan asintió, aunque la duda se agazapaba en su estómago. Se acercó a la puerta de madera, sintiendo como su piel se erizaba al tocar la superficie rugosa. ¿Qué hay tras de ti?, preguntó, en voz alta, más para tranquilizarse que para recibir respuesta. Al abrirse un pequeño resquicio, un aire frío salió, trayendo consigo un delicado aroma a flores marchitas y un murmullo que parecía casi un lamento. Sin pensarlo más, empujó la puerta y entró. La habitación que lo recibió era un jardín cubierto de sombras, donde la luz apenas penetraba. Las flores marchitas se retorcían en un suelo de tierra oscura, lo que parecía una metáfora de algo perdido. En el centro, una fuente de agua estancada brillaba tenuemente. Al acercarse, Juan se dio cuenta de que en el agua reflejada no solo se veía su imagen, sino también la de sus hijos. «No», gritó, al verlos corriendo por los jardines de su infancia, felices y despreocupados. «¿Qué les has hecho?», una risa burlona resonó en el aire. «Nada, querido padre, a menos que entres en sus recuerdos, en sus miedos. Tus elecciones». La voz resonó desde las sombras, haciendo eco por la habitación. Cada lágrima que caía de Juan a la fuente provocaba oleadas de imágenes en el agua. Visiones de él gritando, de la vez que no los protegió, las veces que estuvo ausente. Cada imagen lo golpeaba con más fuerza, cada error un peso que lo empujaba hacia el fondo. «¿Por qué me haces esto?», preguntó, la desesperación tiñendo su voz. «Porque es la única forma de que entiendas, Juan», contestó la voz. «Mira profundamente en su dolor, y quizás encuentres el sacrificio que estás dispuesto a hacer». Pero antes de que pudiera resistir, un torrente de oscuridad emergió desde la fuente, atrapándolo en un torbellino de memorias entrelazadas. La desesperación lo arrastraba a un abismo donde ya no había separación entre él y sus fracasos. En un instante de lucidez, recordó la promesa hecha: «No voy a perderlos. Tomaré la decisión correcta». Se aferró a su determinación, pero era difícil. La figura oscura comenzó a burlarse nuevamente, mencionando que cada puerta lo acercaba más al desprecio y la traición de sí mismo. Sin embargo, en el espejo que flotaba en el aire, vislumbró una puerta al fondo del jardín, una puerta que no había notado antes. Era diferente, con un resplandor dorado que iluminaba la penumbra circundante. «Siéntelo, Juan. La verdad te aguarda allí», dijo la figura, disfrutando de su tormento. El eco de su propia voz resonaba en su mente. Juan sintió una mezcla de terror y esperanza. El precio que iba a pagar no era solo por sus hijos, sino por afrontar la verdad de su vida. Entonces, una sombra se cernió sobre él. Un movimiento rápido y oscuro, ansioso por devorarlo antes de que pudiera avanzar. ¿Estás realmente listo para enfrentar lo que sucederá al cruzar esa puerta? Con el corazón en la mano, Juan dio un paso hacia la puerta dorada, sintiendo como la presión se intensificaba en su pecho. «Haré lo que sea necesario», aseguró y, con una mezcla de miedo y determinación, tiró de la manija. ¿Sería esa la decisión que cambiaría su destino o lo llevaría a una oscuridad aún mayor? La puerta se abrió. Lentamente, revelando un pasaje más profundo. Con un suspiro temeroso, cruzó el umbral. ¿Qué horrores y revelaciones le esperarían en el otro lado? El silencio chasqueó como un latido en su cabeza mientras Juan cruzaba la puerta dorada. Al otro lado, la luz se drenaba lentamente, dejando un pasillo que parecía expandirse sin fin. La oscuridad era densa, casi líquida, y su respiración se volvía más agitada conforme se adentraba más. A medida que caminaba, los susurros se intensificaban, ahora fragmentos de palabras en una lengua olvidada. Imágenes se desdibujaban en la negrura, momentos de su vida que se entrelazaban con una desesperación creciente. Se detuvo, sintiendo el pulso de algo oscuro tras él, como si la misma casa inhalara la angustia que él mostraba. «Te han traído hasta aquí por una razón», sonó una voz detrás de él, gélida y familiar. La figura oscura que había estado acechando en las sombras era ahora nítida, tomando forma física. Juan cerró los ojos, tratando de ignorar lo evidente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. «Tu sacrificio», respondió la sombra con un tono burlón. «Te he mostrado tus fracasos,
tus miedos. ¿Por qué no enfrentar la verdad? Juan, con el pulso golpeándole en las sienes, recordó el jardín y aquellos ojos inocentes en el agua. Tenía que desatar la verdad que llevaba dentro, algo que había olvidado. Sin embargo, la idea de perderlos, de condenarlos por su propia incapacidad, lo aterraba aún más que cualquier sombra. Avanzó, el aire se tornaba más frío y pesado con cada paso. En el fondo del pasillo, divisó una luz tenue que parecía pulsar, vibrante y viva. Era una imagen tentadora, como un faro en medio de un mar de oscuridad. Pero el terror lo abrazaba como una serpiente, apretando su pecho. «Puedes dejar todo esto y volver a casa», susurró la sombra. «Solo responde a una pregunta, ¿qué estás dispuesto a ofrecer para salvarlos? ¿Qué crees que puedes quitarme que ya no haya perdido?», replicó Juan con voz temblorosa, aunque sabía que la respuesta era profunda. Había perdido sus sueños, su familia, incluso su sentido de sí mismo. «Quizás tu propia vida», sugirió la sombra con una sonrisa oscura, disfrutando del tormento en su rostro. «Solo tú decides el precio. ¿Estás preparado para ese sacrificio?». Gastado y sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, Juan llegó hasta la luz que emanaba desde el fondo. Era diferente, luminosa y pura, a pesar de que su esencia era tan frágil como el cristal. El brillo iluminó su rostro, y en su reflejo vio múltiples posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Al acercarse, sintió una calidez que contrastaba con el frío. La luz lo abrazó, revelando imágenes de sus hijos en momentos de alegría y risa. Pero, más allá de eso, también vio lo que sería su vida sin ellos, la soledad oscura que lo acecharía. «¿Y si no elijo?», preguntó, casi como un susurro de desesperanza. Los ecos de la sombra resonaron, burlones: «Tu silencio será tu elección. Pero recuerda, lo que dejas atrás muchas veces vuelve para reclamar lo que es suyo». ¿Era posible que su falta de decisión resultara en la mayor pérdida de todas? ¿Qué significaba realmente elegir no elegir? La pregunta se cernió sobre él como una sombra, y ya no sabía si sus pasos lo llevaban hacia la libertad o al abismo final. Cuando finalmente extendió la mano hacia esa luz, la sombra rugió, estallando en un torbellino de oscuridad. «No puedes escapar tan fácilmente, Juan». El aire se tornó eléctrica, y la luz estalló en 1000 fragmentos que danzaron a su alrededor. Juan se quedó paralizado por un instante, sintiendo como todo a su alrededor se desgarraba. «Despierta», gritó la sombra, mientras la presión aumentaba. «Este es solo el principio». Antes de que pudiera reaccionar, la luz lo envolvió, y el pasillo que delineaba su destino se desvaneció. ¿La oscuridad lo absorbería, o había otra verdad esperándolo en ese fragmento de luz? En un instante de claridad, Juan comprendió que su viaje no había hecho más que comenzar, y lo peor estaba por llegar. Las sombras se disolvieron, y Juan sintió que caía a través de un túnel de confusión y horror. La luz que antes parecía ofrecer esperanza se convirtió en un mareo, un torbellino de recuerdos y miedos que lo arrastraron hasta el fondo. Cuando aterrizó, el suelo era frío y áspero, como el latir de un corazón moribundo. Se levantó tambaleándose, con la mente nublada por lo que había experimentado. A su alrededor, estaba en otra habitación. Las paredes estaban cubiertas de un moho verde que parecía respirar, y el aire era pesado, casi como si la casa misma lo observase. Desde un rincón, un susurro arrastraba su atención. Era una risa, pero no cualquiera, era infantil, juguetona, dolorosamente familiar. Juan se congeló. Esa risa pertenecía a sus hijos. «Papá», gritó una voz, mientras un resplandor morado surgía de un ángulo tenue de la habitación. Se giró, su pecho se encogía de ansiedad. ¿Era real? ¿Podría ser un truco de la sombra? Sin embargo, el rayo de luz se alzaba, y en su interior había una figura que se perfilaba. Eran sus hijos, iluminados como ángeles en una tormenta, pero sus ojos reflejaban un profundo y helado vacío. Sus cuerpos vibraban con una energía inquietante, como si estuvieran en un estado entre lo vivo y lo muerto. Juan se acercó, el terror ahogando su corazón. «Juan», dijo la sombra, una nueva voz resonó desde el más allá de las paredes. Era desafiante y penetrante. «Ellos están aquí para ayudarte, o para destruirte. Todo está entrelazado.
Sintiéndose atrapado en una red de terror, Juan miró fijamente a sus hijos. Las figuras titilaban, en lugares intermedios, entre la vida y la oscuridad. La sombra se acercó, sus ojos brillando con avaricia. Pregúntales eso que tanto temes. Pregúntales por qué están aquí. Juan tragó saliva, el dolor apretando su garganta. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué están aquí? Los rostros de sus hijos se distorsionaron, y la risa se tornó en un lamento escalofriante. No estamos solos, papá. Otro viene, y no lo podemos detener. Un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad, como un monstruo en espera, empezó a formar un contorno en la esquina más alejada. Juan quería correr, pero los pies parecían pegados al suelo. El tiempo se agota, Juan. La sombra susurró, burlona. Tendrás que hacer la elección, ¿quién salvarás? La forma oscura comenzó a avanzar, emanando un aura que le helaba la sangre. Juan sintió que su corazón se detenía. ¿Debería elegir entre la vida de sus hijos y su propia salvación? Gritó con una voz desgarrada, no puedo. No puedo decidir. La risa se desvaneció, dejando un sopor inquietante en el aire. Todo se tornó en una profunda penumbra. Entonces, una mano fría se posó sobre su hombro, era la sombra, riendo. Recuerda, la indecisión también es una elección. La oscuridad lo envolvió de nuevo, llevándolo hacia un abismo desconocido. Los ecos de sus hijos se desvanecieron, pero un eco persistente permaneció en su mente. Juan. Estaremos esperándote. Mientras el vacío lo tragaba, una pregunta emergió en su mente: ¿qué sombra andaría cuando la luz se apagara? Una sensación de urgencia se apoderó de él a medida que se daba cuenta de que debía encontrar la salida. La siguiente realidad era diferente, un nuevo pasillo se extendía frente a él, susurros resonando en las paredes, ecos del pasado que no podía ignorar. El verdadero miedo te está buscando, se escuchó un grito lejano. El viaje no ha terminado. Juan sabía que a pesar de la oscuridad, algo esperaba al final de ese nuevo camino. Su corazón latía con fuerza, pero otro pulso, más oscuro, retumbaba en el fondo. ¿Quién lo aguardaba ahora y qué decisiones debía tomar para sobrevivir? Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras avanzaba, desentrañando el misterio que acechaba en cada esquina. El pasillo parecía interminable, las luces mortecinas parpadeaban como si quisieran advertirle sobre los horrores que se ocultaban en la penumbra. Las paredes estaban marcadas por líneas irregulares, como si algún ser hubiera intentado rasgar la superficie en un intento desesperado por escapar. El aire estaba impregnado de un olor a descomposición, un recordatorio constante de que ese lugar estaba muy vivo, pero no en el sentido humano. A medida que Juan avanzaba, la sensación de ser observado crecía. Cada paso resonaba, un eco que parecía burlarse de su inseguridad. En ese instante, escuchó un suave murmullo en el fondo, palabras entrecortadas, desesperadas. Se detuvo. No eran sus hijos, pero había algo familiar en la voz. Juan, preguntó una voz temblorosa. Era una mujer. No podía ver su rostro, pero el terror en su tono era claro. Ayúdame. La desesperación de esa súplica lo infundió de coraje, a pesar de que su instinto le gritaba que no se acercara. Se dirigió hacia la fuente del sonido, su corazón palpitando con cada paso. La figura de la mujer se dibujó poco a poco en la penumbra, con una apariencia desgastada y aterradora. Tenía el cabello enmarañado, y su vestimenta estaba rasgada, como si hubiera estado atrapada allí por mucho tiempo. ¿Qué te pasó?, preguntó Juan, sintiendo una conexión, un deseo de ayudar. Una trampa maldita. La mujer miró hacia adelante, sus ojos llenos de terror. No debería haber entrado. No debes hacerlo tampoco. Antes de que Juan pudiera interrogarla más, un estremecimiento recorrió el pasillo. El aire se volvió helado, y el murmullo de voces se intensificó, como si una multitud invisible estuviera a su alrededor. La mujer se arrodilló, presa del pánico, y Juan sintió que la sombra regresaba, más fuerte, más amenazante. «Hazlo. Rápido», gritó ella. Su voz se volvió frenética, el miedo palpable. La sombra emergía, imponente, con una risa oscura que resonaba en el pasillo. Juan se sintió paralizado.
¿Qué quieres?, se atrevió a preguntar, su voz temblaba como hojas en un viento helado, la sombra se detuvo, una presencia etérea que parecía hacerse más densa. Tu culpa, Juan. Tu culpa por no salvarlos. Ellos quieren venganza, y a ti. La sombra alzó su mano y las paredes crujieron en respuesta. La mujer comenzó a llorar, gritos desgarradores que resonaron en el pasillo. Cada lágrima que caía parecía alimentar el poder de la sombra. Juan sintió que la realidad se desvanecía, el espacio se convertía en un eco de sus decisiones pasadas, de sus errores, de su impotencia. No, gritó Juan, agachándose, cerrando los ojos con fuerza para huir de la escena caótica. No puedo. De repente, la luz morada comenzó a titilar, iluminando el rostro angustiado de la mujer y la sombra que se acercaba cada vez más. En ese instante, Juan recordaba a sus hijos, los inocentes rostros que se hallaban entre la vida y la muerte. La elección que había evitado, el dilema que lo había atormentado. Rebelde como el fuego, prendió en su interior la determinación de luchar. Tú no me asustas, gritó con el eco de su desesperación, y la sombra vaciló. Era un grito que resonaba a través de su dolor y su amor, un desafío nacido del sufrimiento. La sombra se detuvo, aturdida por la repentina valentía. Pero, en ese momento, Juan sintió una nueva presencia detrás de él, un roce frío en su cuello que heló su sangre. Al darse la vuelta, no había nadie, o tal vez, había algo detrás de las sombras. Juan supo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué nuevos secretos se desvelarían en este laberinto maldito? ¿Podría enfrentar a lo que acechaba en las sombras, a riesgo de perderlo todo? Su decisión estaba próxima y el eco de una risa insidiosa resonaba cada vez más cerca. El silencio se convirtió en un rugido ensordecedor, una cacofonía de gritos y risas que retumbaban en la mente de Juan. La sombra frente a él vaciló, sorprendida por su inusitada respuesta. Pero Juan no estaba dispuesto a rendirse. Se armó de valor, recordando la sonrisa de sus hijos y la promesa de protegerlos a toda costa. Sabía que no podía dejar que la oscuridad lo consumiera. Con los ojos fijos en la figura oscura, gritó, no. Esto termina aquí. El aire se volvió pesado, como si la casa misma contuviera la respiración. La sombra, ahora frenética, avanzó un paso más, pero Juan, sintiendo en su pecho una chispa de determinación, sintió que el poder en su interior se amplificaba. La mujer se encontraba a un lado, su rostro demacrado reflejaba tanto terror como esperanza. Juan, debes luchar. Ellos quieren desesperación, pero también temen la verdad. La verdad, repitió Juan, recordando las lecciones de su infancia, las historias que su madre solía contarle sobre la fuerza del amor y el sacrificio. No soy solo un hombre derrotado, soy un padre dispuesto a enfrentar cualquier oscuridad por el bien de mis hijos. Con su corazón latiendo como un tambor, dejó escapar un grito que resonó a través de las sombras. Dejen en paz a mis hijos. La habitación tembló al instante. Las paredes comenzaron a agrietarse, y la luz morada que flotaba creó destellos brillantes que cortaron la opresiva penumbra. La figura sombría parecía desvanecerse, gritando mientras las corrientes de energía comenzaban a alimentarse de su propia desesperación, como si los gritos de Juan hubieran despertado a los espíritus atrapados. Una serie de imágenes comenzaron a girar alrededor de él, momentos de su vida, recuerdos de sus hijos riendo, jugando y amándolo. Todos esos momentos acumulados cobraron vida, creando un escudo a su alrededor. La mujer, ahora iluminada por ese reflejo de amor, sonrió. Esa es tu fuerza, Juan. Agradece a esos recuerdos. Pero la sombra no se quedaría quieta. Con un resoplido de odio, tomó forma nuevamente, su esencia oscura envolviendo a Juan como un manto frío. ¿Crees que eso puede salvarte? Tus decisiones han convulsionado e infectado. ¿Qué valor tiene el amor si no has sabido protegerlo? La voz resonó, burlona y cortante. Juan sintió que se desmoronaba por un instante, pero recordó de nuevo. A su alrededor, el amor por sus hijos brillaba como un faro. El amor es mi escudo, murmuró, empujando hacia adelante. Se concentró. La luz dorada de su reflejo se hizo palpable y con la energía que sentía, clamó, si hay un precio que pagar, lo haré, pero no lo haré solo.
Mis hijos y yo somos uno en esto. La sombra, ahora tambaleándose, parecía absorber esa sagrada luz que emanaba de Juan. De repente, la mujer se unió a su esfuerzo. El amor es luz. Aquel que comparte su luz puede desatar. Ambas energías se amalgamaron, creando una ola poderosa que chocó contra la sombra. No. No puede ser, aulló la manifestación oscura, desgarrándose mientras absorbía el poder que inflamaba la habitación. La luz se volvió cegadora, la risa se tornaba un llanto ahogado en la penumbra. Y en ese instante, Juan supo que todo lo que una vez había sido, todo dolor y sufrimiento, comenzaba a disiparse. Con el último grito, la oscuridad fue consumida en un estallido de luz brillante que inundó la habitación. El aire, espeso y pesado, se aclaró y en su interior surgieron las risas menores de sus hijos. «Papá», gritaban. Juan, exhausto pero renovado, sintió sus manos temblar mientras las sombras se disipaban como niebla a la luz del sol. Finalmente, una puerta se abrió al otro lado de la habitación. Sin pensarlo dos veces, Juan corrió hacia ella, una sonrisa triunfante iluminando su rostro mientras cada paso resonaba como un latido de esperanza. La figura de la mujer sonrió y, con un gesto de despedida, desapareció en el resplandor que la luz había dejado a su paso. Al cruzar el umbral, Juan abrió los ojos. Se encontraba de vuelta en su hogar, los colores brillaban con una intensidad que no había notado antes. Frente a él estaban sus hijos, riendo, jugando en el jardín. Se arrodilló y los abrazó fuertemente, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Nunca más», susurró, «nunca más dejaré que la oscuridad entre en nuestras vidas», y así, mientras el sol se ponía en un atardecer brillante, Juan supo que la verdadera lucha nunca fue solo contra la casa maldita, sino contra el miedo y sus propias decisiones. Había encontrado la fuerza en el amor, y esa revelación fue el verdadero tesoro que lo liberó. La historia de Juan no terminó allí. Como el ciclo de la vida, siempre hay un nuevo día, nuevas decisiones por tomar. Nunca olvidará lo que ocurrió en esa casa, pero ahora tenía la luz y la determinación de enfrentar lo que viniera. No dejes que las sombras te atrapen. El verdadero sacrificio radica en mantener siempre la luz del amor encendida en nuestras vidas. Y así, con una sonrisa y un corazón renovado, regresó al calor de su hogar, donde los nuevos recuerdos lo esperaban. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Esto es solo el principio.